Bien, continuamos con ustedes, son las 7:15 y tenemos el gusto de tener ya enlazado vía Zoom a Juan Carlos Holguín. Él es graduado en Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas con una maestría en Políticas Públicas. Fundó Fútbol Ecuador en el 2001.com, futbolecuador.com, primer portal especializado en fútbol del país, gerente comercial y de marketing de Liga Deportiva Universitaria de Quito, gerente de deportes del Amazonas, fundador y actual presidente del Grupo Link, dedicado al desarrollo tecnológico con presencia regional en varios países, posgrado en Management del Deporte, secretario de Desarrollo Productivo y Competitividad del municipio de Quito en el 2014, miembro del equipo de transición del presidente electo Guillermo Lasso. Qué gusto finalmente poder conversar con ustedes, pues que lo hemos intentado ya algunos días. Bienvenido. Buenos días, Yolanda. Un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan. El gobierno presentó su gabinete social hace 2 días y dio directrices claras a sus ministros, lo cual es una forma de señalar la hoja de ruta que emprenderá el gobierno en esta área. Hubo certeza, fue bienvenida la forma y fondo de este evento. Creo que los primeros pasos que se han dado han mostrado una situación de paz desde el primer momento cuando ganó las elecciones y Andrés Arauz aceptó públicamente su derrota, y luego los pasos que se han venido dando han sido como muy ordenados y han dado buenas señales en el país. Hay quienes sostienen que sus ideas son más progresistas e incluyentes, orientadas hacia el bienestar social y recuperación de derechos, que las del propio expresidente Correa, quien más bien, según muchos, atropelló y ultrajó esos derechos. Tu comentario, por favor, Juan Carlos. Efectivamente, ha sido una transición ordenada, muy importante para la democracia y los valores republicanos de este país. El gesto que tuvo, como usted bien mencionaba, el ex candidato Andrés Arauz esa noche fue un gesto de altura y que permite dar una visión de estado de tranquilidad, de estabilidad, y eso es algo positivo. Posteriormente, la reunión de transición entre los dos presidentes, el electo y el saliente, fue un buen mensaje al Ecuador y también a las comunidades internacionales. Y ya lo que hemos venido haciendo durante esta época de transición es precisamente armar para el presidente electo el panorama real, transparente, objetivo que él tendrá cuando asuma el mando el 24 de mayo. La presentación del gabinete, asimismo, fue una presentación que fue la cúlmine de un proceso de varios días de elección con una prioridad en el eje social, donde principalmente se encuentra salud, que es una de las carteras más importantes para esta etapa de transición, y se eligieron, como se mencionó en su momento, los mejores perfiles, primero a nivel técnico, pero lo más importante a nivel ético, y que puedan ser personas que compaginen con lo que el presidente electo Guillermo Lasso ha propuesto al país, que es una agenda ética, eficiente, que nos permita gobernar para los más desfavorecidos. Ahora, Juan Carlos, siempre hay las críticas, y la que más suena es la participación en el gobierno de Rafael Correa de algunos de sus ministros, concretamente María Brown, ministra de Educación. Creo que María Brown tiene una hoja de vida intachable. Creo que es una persona técnica con mucha experiencia para tomar en este momento la cartera de educación. A nivel de jóvenes menores de 40 años con experiencia pública, hay que entender que si se busca o se indaga el perfil con experiencia en administración pública, no se va a encontrar a alguien que no haya estado en el gobierno de Rafael Correa o Lenín Moreno, puesto que en edades de desarrollo profesional fueron 14 años que estuvieron al cargo del Estado. Lo importante es conocer precisamente sus lineamientos éticos, sus principios de administración pública, y en el caso de María Brown es una ministra joven,
que tiene muy claro lo que debemos tener ahora en lo inmediato en la política pública de educación, especialmente en lo inherente a educación inicial, y creo que tendremos en ella el perfil más preparado para decisiones que se tienen que tomar el mismo 24 o 25 de mayo. Estamos a puertas del inicio del ciclo educativo en la costa y por eso se requiere un perfil con alto conocimiento en la administración pública que adicionalmente en el caso de ella tenga la experiencia que ha tenido en UNESCO para poder enfrentar una pandemia con los retos que eso conlleva al sistema educativo del país. Juan Carlos, más allá de resaltar las cualidades de la ministra Brown, aquí lo de fondo es cuál va a ser la política, la posición del gobierno con este tipo de temas. Usted ya adelantó que efectivamente por las edades de las personas pueden haber no solo ellas, sino otras personas que hayan colaborado desde el punto de vista eminentemente profesional con el anterior gobierno, y eso no las descarta de raíz, ¿verdad? Ese es un tema. Pero esto también abre la posibilidad de que se manejen como política también acercamientos, digamos, en la Asamblea, como se ha venido comentando, acercamientos con el mismo bloque de UNES dentro de una política más amplia e inclusiva, como además de alguna manera fue un desliz del asambleísta Jiménez, Francisco Jiménez. ¿Es por ahí que está yendo el gobierno? ¿Tiene toda esa apertura y amplitud para el acercamiento a los correístas? No soy yo el vocero adecuado del presidente Lasso para dar su perspectiva política respecto a este tipo de temas. Sin embargo, de manera personal, yo me uno a lo que él mismo ha manifestado públicamente. Con la corrupción no se negocia. Con la interferencia de la justicia no encontrarán un presidente que lo vuelva a hacer y vuelva a cometer el daño que se le ha hecho al país teniendo gobernantes que interfieran en otros poderes del Estado. Creo que él ha sido claro en manifestarlo. Las declaraciones del asambleísta Jiménez, que fueron aclaradas por él mismo, son de responsabilidad personal del asambleísta. Sin embargo, yo tengo la tranquilidad absoluta de que desde la máxima del presidente Lasso, de que con la corrupción no se negocia, entramos en un proceso precisamente de ser muy cuidadosos en los perfiles que integrarán este gobierno del encuentro. Hay lastimosamente quienes en cambio sostienen que no fue un tal desliz del asambleísta Jiménez, sino que eso fue como un globito de ensayo para ver la reacción de la población en cuanto a un acercamiento con y una revisión de los procesos, como él mismo dijo, de UNES, ¿no? Y de los procesos que en este momento están vigentes en contra de funcionarios y el propio expresidente Rafael Correa. Esto es lo que se les viene, Juan Carlos. O sea, cada movimiento está siendo, se pone bajo la lupa y no puede haber este tipo, obviamente, de deslices o de comentarios que puedan afectar al conjunto, ¿verdad?, del gobierno. Nunca hubo un desmentido. Usted dice que él salió después a decir que no dijo lo que había dicho, pero tampoco hubo un comunicado fuerte, oficial, que dijera esto no es así. Eso no se dio de parte del gobierno y pienso que por eso el tema sigue vigente y sigue acosándoles en cada entrevista a cada representante del gobierno. Me parece que no hay tiempo para irresponsabilidades de globos de ensayo. Es decir, no hay aquí un equipo de personas que pueda experimentar con temas tan sensibles para el país. Tan sensibles porque serían completamente perjudiciales para el inicio de un nuevo gobierno. Creo que el presidente Lasso sí lo manifestó públicamente ante algunos medios, precisamente su rechazo a esas declaraciones. Fue enfático en mencionar que con la corrupción no se negocia, y creo que lo que usted menciona es lo correcto. Hay muy poco espacio para el error, hay muy poco espacio
para cometer algún desliz comunicacional. La ciudadanía votó por un proyecto que haga un cambio de lo que hemos visto los últimos 14 años. Y por eso se nos responsabiliza aún con mucho más enfoque en cada uno de los actos que vayamos haciendo. Yo sí creo que hay que tener un poco de paciencia a ver el inicio del gobierno. A partir del 24 de mayo, que el presidente electo Guillermo Lasso estará en Carondelet y tomará sus primeras medidas a través de los primeros decretos, tenemos que estar todos pendientes de qué es lo que hace el gobierno. Pero ahora es un proceso normal de transición, es un proceso que efectivamente va a tener críticas. El armaje de un gabinete es muy difícil. En los últimos 6 o 7 días yo he podido ver cerca de 12 listas de ministros, inclusive en el eje social, listas oficiales que no tenían ni el 80% de las personas que finalmente estuvieron. Por eso para todos fue una sorpresa, inclusive consultoras políticas que mencionaban quiénes eran los perfiles, y lo que sucede es una realidad que se ha vinculado en la política latinoamericana, personas que tratan de tener perfiles propios en un gabinete. Por suerte el presidente Lasso es muy responsable de ese armaje de gabinete y hemos tenido primero personas con alto perfil técnico, pero como decía antes, alto perfil ético. Se conoció que Simón Cueva Armijos y Carlos Cueva González integrarán el equipo de transición. A Simón Cueva se lo identifica, Juan Carlos, como cercano a Augusto de la Torre, economista y asesor en temas financieros, ha ocupado altos cargos en las multinacionales, etcétera. ¿Es Simón la propuesta para ministro de Economía y Finanzas? Desconozco cuál va a ser la determinación del presidente Lasso, pero efectivamente Simón Cueva y Carlos Cueva han ingresado al equipo de transición. En el caso del señor Simón Cueva, un economista de alto prestigio, estará a cargo de todo lo que es la revisión económica y financiera, que es información muy delicada la que tenemos que recibir. Es precisamente el detalle de esa información la que marcará el estado de realidad de las cosas. Y por el otro lado, el señor Carlos Cueva, que liderará la transición de lo que tiene que ver con el plan de vacunación, un plan que tiene cambios en el gobierno saliente a diario. Desde el día de hoy ya no habrá agendamiento de citas. Nosotros habíamos hecho una semana de transición en base a lo que eran las citas de los ciudadanos, porque la vacunación tiene dos aspectos fundamentales: el de la salud pública de vacunación y la parte epidemiológica, pero sobre todo la parte logística. ¿Cuántas vacunas tenemos efectivamente? ¿Cuántos anticipos se han entregado a los laboratorios que deben enviar? ¿En qué fecha sus cargamentos a Ecuador? ¿Qué demoras tenemos? Y esa información todavía, lamentablemente, no la tenemos al detalle. Por eso la incursión de Carlos Cueva es muy importante para el equipo de transición, porque es directamente él, con su experiencia en el campo logístico del país, el que puede de manera inmediata tomar decisiones que le permitan al presidente Lasso, desde el mediodía del 24 de mayo, tomar las decisiones que tenga que tomar. Interesante darle esa jerarquía a quien va a estar a cargo del tema logístico y no poner también este peso en el Ministerio de Salud. O sea, me parece muy interesante haber podido diferenciar lo que es el tema, como usted bien dice, de salud, de epidemiológico, y el que es de logística, que es básico, y creo que ha fallado terriblemente, y la gente pues realmente ahorita pide a gritos inclusive un cambio de gobierno, porque ya no se sostiene más este proceso de vacunación. Pero a propósito de ello, claro, para ustedes el tema de las vacunas es prioritario. Se ha ofrecido vacunar a 9 millones de personas en los primeros 100 días. Para eso requiere un promedio de 6 millones de dosis mensuales para 3 millones de personas. ¿Cómo lograrlo cuando el presidente electo, Guillermo Lasso, nos está comentando que está hablando con los presidentes de los diferentes gobiernos para pedir ayuda en este sentido? Quiere decir que esto fue más un deseo y una buena voluntad que algo firme.
presidente Lasso toma medidas con mucha claridad. Hay que entender que el proceso de vacunación es un proceso sensible en el mundo. Mientras estábamos en la segunda vuelta electoral, el vicepresidente dejó la campaña para adelantar cualquier tipo de conversación con laboratorios y países amigos respecto a la vacunación. Hay que entender que estas decisiones solo se las toman con un presidente electo, con un gobierno oficial. El presidente ha adelantado desde el día 12 de abril las conversaciones con China, con Rusia y con Estados Unidos para poder lograr las dosis necesarias que se empalmen con las dosis que supuestamente tiene el gobierno ecuatoriano comprado y que venderán logísticamente en nuestro periodo. Hay un equipo de primer nivel encabezado por el presidente de la República que está trabajando en estos aspectos de la vacunación. Nosotros somos muy optimistas de que estas primeras conversaciones han avanzado de manera muy eficiente. Ha habido ya la comunicación con el presidente de China y el presidente de Rusia, y el día viernes pasado con el secretario de Estado Antony Blinken de Estados Unidos, para poder tener claridad sobre ese aspecto de llegada de vacunas, que son lo fundamental para el Plan Nacional de Vacunación. Efectivamente, pero volvemos al tema, o sea, estamos en conversaciones cuando esta fue una afirmación. La primera cuenta que la ciudadanía... Es lo normal tener conversaciones, puesto, le voy a dar un ejemplo. Para las vacunas de Sputnik, no se puede firmar el acuerdo de confidencialidad sin la oficialidad del cargo electo. No hay una contraparte oficial, por lo tanto, había que esperar el día de la elección para iniciar el proceso. Iniciar conversaciones es lo normal. Uno empieza un proceso de negociación con la conversación oficial entre mandatario, laboratorio, o entre mandatario y mandatario, para a partir de ello hacer toda la documentación necesaria para cumplir esa promesa de campaña. Juan Carlos, estamos totalmente de acuerdo. A lo que voy más bien a esa promesa de campaña, o sea, porque fue una afirmación durante toda la campaña que en los primeros 100 días habría 9 millones de vacunados. Y eso es lo primero que la ciudadanía le va a tomar cuentas al gobierno. O sea, el cumplimiento de aquello que fue tan radical. Estamos muy claros en ello. Y el tener un gobierno preparado, eficiente, tiene que ser medido por ese cumplimiento de ofertas de campaña. Muy bien. En la entrevista usted me derivó al tema justamente de salud. Estábamos todavía en la cuestión del frente, digamos, y quiero llevarle hacia el frente económico y de finanzas. Hay quienes sostienen y quienes han dicho, inclusive aquí en este programa, que lo que presentó el lunes, lo que presentó el sector social, sus ministros, es secundario a la importancia que tiene el presentar el frente económico y el frente de los sectores estratégicos, ¿verdad? Los ministros de esas áreas, debido a que además lo que pueda hacer lo social dependerá de lo que salga de este otro frente. ¿Cuándo presentará al país el frente económico y de áreas estratégicas del presidente? No hay ministros prioritarios ni secundarios. Hay un gabinete que funcionará de manera homogénea en el gobierno del presidente Lasso. Es muy importante lo económico. Él priorizó desde el día 1 2 comisiones de transición, la de salud y la de economía. En la parte económica existe una comisión independiente tanto de transición como de elección de gabinete y funcionarios. Esa comisión tiene, creo yo, los mejores perfiles a nivel nacional que han estado analizando el estado situacional de las cosas. Adicionalmente, el presidente Lasso tiene un tanque de pensamiento desde hace más de 12 años, claro, que Ecuador ha puesto Libre, su equipo Ecuador Libre, exactamente, que ha puesto todo su contingente técnico para la recepción de información en transición. Creo que habrán buenas noticias pronto respecto a los mensajes, tanto para el mercado nacional como para los mercados internacionales, sobre el equipo económico que tendrá el presidente Lasso. Y nuevamente, lo importante es que a partir del lunes, anteayer, que inició el proceso de transición,
tengamos acceso a información transparente y objetiva. Juan Carlos, me dicen por interno que usted tiene una reunión, entonces no lo detengo ni un segundo más. Simplemente desearle éxito en su gobierno, que es el éxito de todos. Es un lugar común lo que le estoy diciendo, pero también es la realidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Y ya nos veremos en una próxima ocasión. Yolanda, un buen día. Un buen día.